Un mar se divide en dos, un pueblo vulnerable, mujeres, niños, ancianos, personas o hombres desarmados, se salvan y un ejército poderoso, el más poderoso y técnico de la época, es destruido a través de este gran milagro, el mar abierto, el mar rojo, pero detrás de ello hubo algo, la vara extendida, y de eso vamos a estar hablando hoy, la vara extendida. Así que bueno, bienvenidos a esta nueva reflexión de Tu Milagro, la vara extendida, en nombre de la Iglesia de Cristo, San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos agradecidos de que nos acompañes otra semana. Recuerda que esto es un espacio para agregarte valor, en el que hacemos un esfuerzo y bueno, tú sabes, ¿no? Como les he dicho, a mí me cuesta estar aquí al frente, me equivoco mucho, me da mucho nervio. Pero bueno, ahí hacemos el esfuerzo. Tú no tienes que esforzarte tanto, solamente suscríbete y comparte para bendecir a otros, porque el bien que se comparte se amplifica. Éxodo 14, el segundo libro de la Biblia, vemos que el pueblo de Israel, producto de las 10 plagas, el faraón y los egipcios los dejan ir. Eran un pueblo de esclavos, era un pueblo que estaba siendo incluso asesinado, vejado. Recuerden que este faraón había cometido infanticidio, estaba asesinando a todos los varones que nacían. Moisés se salvó de milagros de Dios. Moisés se salvó de milagro, pero los varones, si nacía un varón, el varón era asesinado. El pueblo lo consentía, el ejército de Faraón consentía este crimen tan atroz, asesinar niños. Imagínense, o sea, en qué cabeza cabe, ¿no? Asesinar niños. Y bueno, Dios interviene por medio de plagas, va humillando a este faraón rebelde, este faraón asesino, malvado, y a todo el ejército, a todo el pueblo, como dije, que consiente lamentablemente este tipo de comportamiento, y deja ir a ese pueblo con la plaga de los primogénitos. Cada primogénito esa noche muere en Egipto, lamentablemente por causa del pecado egipcio, y bueno, el faraón los deja ir, pero cuando los deja ir se arrepiente y empieza a perseguirlos. Y Dios le dice, le tiende una trampa a Faraón para ya acabar con esto. Bueno, pero ¿hasta cuándo va a seguir con esta actitud Faraón? Y Dios le tiende una trampa a Faraón y le pide a Moisés y al pueblo que acampen frente al Mar Rojo. Más o menos, quizás lo que pudiéramos conocer como el Canal de Suez, en algún lugar de ese punto, ¿no? No sabemos un lugar exacto. Pero bueno, un lugar de ese punto. No era un pantano por donde iba a cruzar, ni un mar de junco por donde iba a cruzar, algo bajito, no. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahí en Éxodo 14, cuando vemos la respuesta de Faraón y cuando vemos lo que quería Dios, que era esa respuesta de Faraón, nos damos cuenta que definitivamente el pueblo de Israel estaba atrapado. No es que era un pantanito donde ellos podían cruzar y el agua les llegaba por aquí, no, definitivamente era un mar profundo donde ellos no podían cruzar, con mujeres, con niños, con adultos, y estaban totalmente atrapados. ¿Por qué? Porque detrás estaba el ejército de Faraón, el ejército más técnico y poderoso de la época, y delante tenían un mar rojo que no podían cruzar. Y esa era la idea, que el faraón se confiara, mira, están atrapados, no pueden cruzar, no pueden seguir marchando, no pueden seguir avanzando, entonces los vamos a atrapar. Están rodeados por el mar rojo al frente y nosotros atrás. Y por eso el faraón se empeña en seguir adelante y dice, ya está listo, ya los atrapamos. La trampa estaba montada, pero el pueblo de Israel, en vez de confiar en Dios, cuando ve que el faraón viene atrás, empieza a quejarse, empieza a lamentarse. Hubiésemos muerto, no había sepulturas allá en Egipto. Ustedes saben, ¿no? Y Moisés le empieza a orar a Dios, y Dios le dice a Moisés en Éxodo 14:15, o sea, ¿qué haces orando? ¿Qué haces pidiendo? Ponte en marcha. ¿Hasta cuándo vas a seguir orando? Y a veces estamos así, nosotros oramos para recibir un milagro, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, no actuamos, nos quedamos como en la inacción, nos quedamos esperando solamente, y tiene que ser una espera activa. Ciertamente vamos a orar, vamos a esperar lo mejor, pero no podemos quedarnos allí lamentándonos en nuestra situación, quejándonos, que era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. En vez de estar en marcha,
menos drama y más acción. No se quejaron y se quedaron allí sin hacer nada, puro lamentándose, quejándose de Dios, quejándose de Moisés. Y por supuesto, las quejas no te llevan a nada. Con quejas no vas a recibir nada. Las quejas no van a permitir que recibas los milagros en tu vida. A veces hay gente que creen que por quejarse en una oración con Dios va a recibir lo que desea. Es que pobrecito yo, que a mí no me va bien, yo que hago tanto bien a la humanidad, yo que no sé, no le hago mal a mi vecino, lo único que hago es trabajar y no me va bien. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pobrecito yo, pobrecito yo. El ego grande, víctima grande. Mientras más ego tenemos, más víctimas nos sentimos, más de las circunstancias. Entonces, la humildad te lleva ¿a qué? A hacerte cargo. La humildad te lleva ¿a qué? A reconocer tus errores. La humildad te lleva ¿a qué? A no estar desde señalar a Dios, culpar y desde la queja. La queja empobrece el alma, empobrece tu economía, empobrece las relaciones en tu hogar si te quejas de tu matrimonio, de tus hijos. Empobrece, insisto, tu alma. Pero la gratitud enriquece. Confiar en Dios, aunque de pronto todo humanamente y la razón te dice no hay salida. Recuerda que Dios no se mueve en este plano físico y no está limitado a lo que tú y yo estamos limitados. Dios está por encima de todo. Y lo que te limita a ti no limita a Dios. Y lo que me limita a mí no limita a Dios. Y aunque tú no veas salida, para Dios siempre hay una salida. Para Dios siempre hay una oportunidad para bendecirte. Entonces, pero tú eres el que tienes que creerlo. Yo soy el que tengo que creerlo y actuar en correspondencia. Dios le dice a Moisés, para allá, extiende la vara y pónganse a marchar. Actúen, menos drama y más acción. Y la gente a veces se queda estancada en su dolor, en su lamento. A veces yo también he cometido ese error, por supuesto. Me he quedado estancado en mi dolor, en un lamento, en una letanía. Ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. En vez de menos drama y más acción, en vez de resolver y ya. O sea, en vez de pasar horas lamentándome, usar esas horas para crear una solución, para luchar por una solución, para pelear por una solución o para pasar tiempo en oración, pidiéndole a Dios, por supuesto, respuesta ante la situación que estoy viviendo. Pero lamentarme, quejarme, no me va a dar ninguna solución. Es como sentarme en una mecedora, moverme para adelante y para atrás, pero no voy a avanzar a ningún lado. Entonces, es decir, en vez de quedarme allí en la orilla del Mar Rojo y con un ejército poderoso atrás, listo para asesinarme, con un enemigo poderoso atrás que viene por mí, tengo que seguir en marcha, pero es que tengo un mar rojo delante. Bueno, tengo que creer que Dios va a abrir ese mar rojo delante de mí. No importa el obstáculo que tú tengas delante, no importa si hay un Goliat delante de ti. Recuerda que como David, tú tienes un Dios más grande que pelea por ti, más grande que Goliat, más grande que un mar rojo, más grande que el ejército del faraón. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces allí está el estudio de hoy, la reflexión de hoy, la vara extendida. Extiende la vara, extiende la mano y ordena al mar que se abra. Y así fue, el mar se abrió, toda esa nación completa. Muchísima gente, más de 1 millón de personas, pasó a pie por allí y lograron llegar al otro lado del mar. Pasaron en seco, paredes de mar de lado y lado. Y cuando el ejército de Faraón, imagínense lo que es la locura, lo que es la locura, o sea, el ego cómo nos ciega. Hermano, tú estás viendo que se abrió el mar rojo delante de esa gente. O sea, viste ese montón de plagas que te llegaron antes, que te llevaron a doblegarte. Y de paso ahora que esta gente tú estás por atraparlas, ves que delante de ellos se abre el mar rojo y están cruzando en seco. Vas a seguir, los vas a perseguir, no te estás dando cuenta que Dios está peleando por ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ellos, ¿quién contra ellos? Vas a seguir. Vas a seguir empeñado en la locura de perseguirlo y de pelear con Dios. O sea, mínimo. O sea, estás viendo que un mar se abrió. O sea, eso no es normal. No es normal. O sea, ¿cómo te vas a meter por ahí? O sea, vas a seguir empeñado en tu error. Y a veces los seres humanos somos así. O sea, queremos una bendición en nuestras vidas, pero seguimos empeñados en nuestro error y no recibimos esa bendición porque seguimos empeñados en
una y otra vez reciclar los mismos errores que no nos permiten avanzar en nuestro matrimonio, en nuestra economía, con nuestra salud. Tenemos que cambiar hábitos y no los terminamos de cambiar. Y después vamos y nos quejamos: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice de malo? O sea, ¿por qué me sucedió? Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Comenzamos con las letanías. Y ahí está. El faraón se entrompó con esa, a seguirlos persiguiendo dentro del Mar Rojo. El pueblo de Israel terminó de cruzar y el mar se cerró y todos se ahogaron. Y miren la ironía: este faraón que ahogó a muchísimos niños terminó ahogado también y murió de la misma manera. Ironía, ¿no? Lo que uno siembra, eso recoge. ¿Quieres milagros para tu vida? Bueno, menos drama, más acción, extiende la vara. No solo es orar. Sí, yo creo en Dios, oro, no. La fe sin obras es muerta. Actúa en correspondencia. Si estás esperando la lluvia, tienes un terreno, y estás esperando la lluvia, prepara el terreno, no como que bueno, ojalá llueva para poder sembrar y el terreno no lo has arado, no lo has podado, no has limpiado el terreno. O sea, tienes que, si crees que Dios va a mandar la lluvia para tu sembrar, prepara el terreno para cuando llegue la lluvia ya esté listo. Es decir, fe con obras, no fe sin obras. Obras son amores. Entonces, extiende la vara y recibe la bendición que Dios tiene para ti hoy. No te quedes solo en la queja, no te quedes en el lamento, actúa. Ciertamente de pronto te duele, ciertamente tienes ganas de llorar, a veces tienes ganas de tirar la toalla, normal, pero así sea llorando, actúa. Como Ana. Ana lloraba, la mamá del profeta nazareo y juez de Israel Samuel, lloraba porque no podía tener hijos, le dolía que no podía tener hijos, pero ella lloraba y actuaba. Se iba al templo a orar y a pedirle a Dios que le hiciera el milagro. Y Dios le hizo el milagro. Te duele y estás muy mal y tienes ganas de llorar, llora. Pero no te quedes detenido ahí lamentándote en tu situación llorando. Desahógate, llora, límpiate las lágrimas y continúa y lucha por tu milagro. Pelea por tu milagro. Así que bueno, recibe esta palabra para que veas que la bendición para tu vida es buena, agradable y perfecta. La vara extendida. Te amo en Cristo.